Sesión. Saludamos a Miguel Momo Vela. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Miguel, ¿cómo has visto la sesión? Como veíamos al principio de la jornada, recortes muy abultados han ido suavizando. Hemos visto cómo se mantenía la volatilidad, pero en cualquier caso parece que se han suavizado los recortes. ¿Cuál sería el detonante de ese motivo? Bueno, sin duda lo que vemos es que, por una parte, pese a que todavía vemos una incertidumbre que es obvia, ¿no?, en el mercado, todavía estamos viendo cómo las bolsas continúan cerrando sesiones en negativo, tanto en Europa, quizá en menor medida que la semana pasada, y como en Estados Unidos, que continúan también cerrando en números rojos. En el IBEX hoy sí hemos visto que al menos, pues más o menos la mitad del selectivo, quizá un poquito menos, han conseguido cerrar en verde y, más que cerrar en verde, recuperar pérdidas de la semana pasada. Es decir, vemos determinada recuperación y eso sí que es verdad que ha ayudado a que el IBEX, pues dentro de lo que cabe, no siga cayendo y más o menos se mantenga en niveles no muy lejanos a los 8.000 puntos que había perdido la semana pasada, ¿no? Bueno, y sin duda no hemos parado de hablar del petróleo, teniendo en cuenta que el Brent, Miguel, ha llegado a cotizar rozando los $140 el barril, máximos de 2008, y en paralelo a eso, donde por cierto algunas casas de análisis ya apuntaban a que si se cumplen las sanciones y el bloqueo de las exportaciones rusas de petróleo, el crudo podría incluso llegar a los $200 el barril. En paralelo a todo esto, las renovables hoy lo hacían muy bien en bolsa, con subidas incluso de doble dígito para Solaria, también fuertes subidas para Siemens Gamesa, en el continuo para Grenergy, Solte, que parece que se posicionan como una alternativa al petróleo ruso, las renovables, en el caso de que entren en funcionamiento esas posibles sanciones que estarían estudiando Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cómo ves la situación en el mercado del crudo, pero también la situación y el escenario futuro para las renovables? Bueno, sin duda lo que hemos observado en estos últimos días es que, pues precisamente, ¿no?, nos hemos dejado de fijar, ¿no?, el inversor se ha dejado de fijar en sectores como la banca, quizá, pues que en estos últimos días estaba dando más alegrías, ¿no?, también por los resultados empresariales, ¿no? Se han ido un poquito alejando también del turismo, de lo que es más cíclico, ¿no?, de lo que está más asociado a la economía, ¿no?, al ciclo económico, y se han ido más a lo defensivo y sobre todo se han ido más, pues como decís, ¿no?, a las renovables, a esa alternativa al crudo, pues por los precios tan elevados. Al final, el inversor ha hecho algo muy sencillo, que es, oye, el precio del crudo está muy alto, ¿qué alternativas energéticas existen? Pues esas compañías son las que, sobre todo, se están beneficiando ahora. Hemos visto cómo ese sector, y precisamente el que tiene que ver con defensa, con transporte y defensa, son los que más interés están despertando ahora en bolsa. ¿Cómo estás viendo la evolución de las divisas? Hemos visto durante esta jornada mínimos de 22 meses para el euro frente al dólar, ahora mismo en 1,0859. También hemos visto mínimos, por ejemplo, de otras divisas, como por ejemplo el franco suizo, que ha perdido la paridad con el euro durante esta jornada. Decía el Banco Central de Suiza que podría haberse obligado a intervenir para proteger la moneda. En cualquier caso, lo que seguimos viendo es ese ascenso del dólar como activo refugio. Sin duda, y no es de extrañar. Es decir, al final todos los pares de divisas, principalmente los que involucran al euro, sí que hemos visto variaciones significativas, no solo en el euro-dólar, hemos mencionado también pues eso, el par euro frente a franco suizo, etcétera. Con lo cual, lo que estamos viendo es como el euro, pues precisamente por este conflicto bélico, está perdiendo un poquito de fuerza. El dólar, en contraposición, está ganando peso, está ganando relevancia, está recortando frente al euro. Lo hemos visto sobre todo la semana anterior y en el arranque de esta semana, con lo cual la sensación térmica con la que nos estamos quedando aquí en XTB, y bueno, también el inversor, ¿no?, que también ve esto a través de sus pantallas, es con que esos activos que denominamos refugio, el dólar, el oro, que también sube hoy, está ya en los $1.980 otra vez por onza, nunca desaparecen de la ecuación. Pueden tener mayor o menor volumen de negociación, pero siempre están ahí. Es decir, ante la duda, el inversor sigue acudiendo tanto al dólar como al oro, como a esos valores que nunca fallan, entre comillas, pues en estos momentos de incertidumbre, ¿no?, que es lo que tenemos ahora. Pues Miguel Momo Vela, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Buenas tardes. A vosotras, un abrazo. Gracias, Marta.